Ya, voy a ocupar esta aplicación, que es una aplicación del tablet, que se llama WinTunnel, donde para poder ejemplificar algunas de las cosas que hemos estado viendo durante este tiempo. Lo primero es de que yo lo que tengo aquí es un flujo donde puedo, un flujo que se está moviendo y aquí lo que estoy graficando son puntos donde que me estarían dando por las líneas de corriente que querían marcadas por los puntos donde yo acabo de tocar. Entonces, si es que yo interactúo con el fluido, se produce, es como que yo estoy pasando el dedo sobre el agua, se produce una deformación producto de mi interacción con el fluido y una serie de vórtices que son que las características del flujo que se genera está dada principalmente por la condición de borde, dada por mi dedo pasando por la pizarra, o sea, por la pantalla, eh, además de cuáles son las características propias del flujo que yo estoy analizando. Fluido, la viscosidad y la velocidad con la cual se mueve de izquierda a derecha. Entonces, si le aumento la viscosidad, lo que vamos a tener es que la misma perturbación, ahora si se fijan, los vórtices son bastante más ordenaditos, disminuye la turbulencia, y eso es porque yo esencialmente lo que estoy haciendo es aumentar el número, disminuir el número de Reynolds al dividir por una viscosidad que es mayor. Estoy disminuyendo el número de Reynolds, por lo tanto el flujo tiende a ser mucho más ordenado. Si queremos que esta cosa, por ejemplo, sea algo más permanente, que no dependa de mi dedo pasando simultáneamente, puedo graficar una muralla, que sería una condición de borde en una cierta parte se impone una velocidad a cero, y voy a colocar, por ejemplo, más, más líneas aquí para que se vean con un poquito más de detalle qué es lo que está ocurriendo con el flujo. El flujo se tiene que curvar para poder pasar por alrededor de esa muralla y se produce una estela de vórtice en respuesta a esta perturbación. Si es que nosotros disminuimos la viscosidad, la intensidad de los vórtices se hace cada vez más evidente, se mezclan con una mayor intensidad estos vórtices, la frecuencia también con la cual estaría oscilando y se producen estos vórtices chiquititos aumenta en la medida que si nosotros vamos aumentando la viscosidad, el flujo tiende a ordenarse bastante más, si bien se produce un patrón que es, se podría decir, de que desordenado, con vórtices que van hacia arriba y hacia abajo, el flujo es bastante más ordenado que lo que uno tendría si es que la velocidad es baja. Si nos vamos al extremo y aumentamos la velocidad ahora, tenemos un flujo que con altamente turbulento. ¿Ya? Si aumentamos la viscosidad, se tiende a ordenar un poquito. Si vamos disminuyendo la velocidad hasta llegar al mínimo posible y tengo la mínima velocidad y la máxima viscosidad, recuperamos entonces un flujo que es, se podría decir, de que es laminar en torno a este obstáculo que se colocó al medio. ¿Ya? Eh, ya, y a medida que vamos aumentando la velocidad, se comienza a inestabilizar y aparecen estos vórtices como lo que estoy mostrando ahí, que después comienzan a oscilar hacia arriba y hacia abajo. Ya, pero esto de acá yo lo que les quería mostrar para que esta aplicación era para mostrarles a qué se refiere esa fuerza F que discutí ayer a propósito del teorema KT de movimiento. Tenemos una placa entre medio con un flujo que nosotros ya sabemos que viene desde izquierda a derecha. ¿Ya? Ahí estoy graficando líneas de corriente, líneas de humo, perdón. El flujo se tiene que curvar para poder pasar en torno a esta condición de borde. Y vemos dentro de los parámetros que voy a mostrar, es tengo el campo de velocidades, donde la velocidad en negro se tiene que detrás del obstáculo es cero y la velocidad aquí, ahí donde está apareciendo, la velocidad tiende a ser cero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay una condición de borde de flujo nulo a través de la pared, de la velocidad cero a través de la pared. Eh, y ahora lo que voy a colocar es el ventilador que les dije que colocábamos ayer. ¿Ya? Ese sería el ventilador que me está induciendo ahora un flujo central y voy a disminuir la velocidad del medio
de manera tal de que el flujo sea principalmente inducido por este ventilador que estoy colocando al medio. ¿Ya? Si le aumento la viscosidad, hago desaparecer los vórtices y la cosa se pone más ordenada. Entonces aquí se ve lo que yo les mostraba ayer. Viene un flujo central que se tiene que deformar tanto hacia arriba o hacia abajo en respuesta a esta condición de borde de no resbalamiento que yo estoy colocando en el sistema. Y ahora si veo la fuerza que tiene que estar ejerciendo la placa, la muralla, sobre el fluido, es igual a la fuerza que ejerce el fluido sobre la muralla. ¿Y de dónde viene esa fuerza que ejerce el fluido sobre la muralla? Es precisamente el campo de velocidad que se necesita para poder explicar todo este flujo de acá. Y ese sería el campo de velocidades. ¿Ya? Donde aquí, ahí, donde estoy moviendo, se tiene una velocidad, una presión que es máxima. Esta presión máxima en este punto de acá, lo que hace es que desacelera el fluido en la dirección X, que es lo que yo estoy marcando. Es esta presión máxima, este máximo de presión, lo que está encargado, se encarga de disminuir la aceleración en X hasta llegar a una velocidad igual a 0 en la pared, y por otro lado aumenta la aceleración perpendicular al flujo en estas dos direcciones. Entonces se genera un campo de presiones que lo que hace es precisamente desacelerar el flujo en X y acelerarlo en Y. Y ese campo de presiones, esta es una fuerza que está ejerciendo el fluido sobre la placa. Que ahora si tomamos un diagrama de cuerpo, si hacemos si tomamos un volumen de control del fluido, lo que vamos a ver es que la placa, la muralla, está ejerciendo una fuerza sobre el fluido, que era la fuerza F que les mostré ayer, y donde la magnitud de esa fuerza completa sería la que se calcula mediante teorema de cantidad de movimiento, pero que nosotros con este video mostramos, o supongo que mostré, que la naturaleza de esa fuerza F que aparece en el TCM no es nada más de que es la fuerza de acción y reacción en respuesta del campo de presiones que se genera en el fluido para poder desacelerar en X y acelerar en Y. ¿Ya? Entonces ahora volvemos, por ejemplo, a la visualización de la velocidad. Tenemos un chorro central, velocidad 0 en la pared, y se divide el chorro en dos, simétricamente hacia arriba y hacia abajo, en respuesta a esta condición de borde de pared. Puedo colocar partículas, se deforman y siguen hacia arriba. Si es que si es que disminuyo la viscosidad, el flujo se tiende a ser turbulento, se desordena, ¿ya? Pero se mantiene la misma característica, que se necesita un gradiente de presiones aquí para poder frenar el flujo en X y acelerarlo en Y. ¿Ya? Ahora un gradiente de presiones que es inestable, oscila, todo lo que ustedes quieran, pero siempre tiene que existir ese gradiente de presiones. Así que eso, espero que les haya quedado un poco más claro cuál es la naturaleza de esta fuerza F que en teorema de cantidad de movimiento aparece directamente como ρQB, pero que no es nada más de que es la reacción a esta fuerza de presiones que está ejerciendo el fluido sobre la pared, donde este aumento de presión localizado se explica principalmente para poder desacelerar el flujo en X y acelerarlo en Y. Nos vemos, chao.